Hola chicos, yo soy Sweet Hazelnut y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar los quiero invitar otra vez a ir a los en vivos de los sábados. Cada sábado tenemos un tema diferente. Me ayudarán mucho si me siguen por acá en TikTok. Ahorita ya casi llegamos a los 200 seguidores. Estoy muy emocionada porque es divertido hacer TikTok. Si pueden me harán muy feliz visitando mi perfil y siguiéndome. Pero bueno, vámonos ahora sí al tema de hoy, que es cómo describir lugares. Este tema me lo habían pedido en muchas ocasiones y yo sentía que era importante hablar de ello. Sin embargo, me parecía un poco amplio y no sabía cómo condensarlo y finalmente decidí partirlo en dos videos. En este vamos a estar hablando de cómo describir los lugares más próximos al personaje y en el siguiente vamos a estar hablando de cómo describir lugares mucho más grandes, como por ejemplo reinos, bosques, etcétera, etcétera, un poco más adentrado a la descripción de mundos. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de cómo describir lugares pequeños y próximos al personaje. Como bien vieron en el título, esto pueden ser casas, escuelas, no sé, castillos. Pero bueno, comencemos hablando de la importancia que tienen estos lugares para la historia. Como ya dije, sentí que era muy necesario dividir estos dos tipos de lugares porque tienden a tener intenciones distintas y además suelen requerir una descripción muy diferente. Bueno, comencemos hablando del sitio en el que vive tu personaje. Como ya mencioné, las historias son muy variadas. Puede ser que tu personaje parte de la historia es que no tenga un hogar. Sin embargo, si es el caso, esta parte de cómo describir su hogar o incluso su ausencia de hogar es básica. ¿Cómo se describe el hogar de un personaje? Generalmente este sitio te puede ayudar mucho a tocar ciertos temas, digamos de manera así como no hablándolo directamente. ¿A qué me refiero? En otros videos les he comentado que el ser muy repetitivos se puede evitar apoyándonos de ciertas cosas. Por ejemplo, apoyándonos de nuestro personaje, de la personalidad de nuestro personaje, apoyándonos de obviamente las narraciones, apoyándonos de diálogos, y en esta ocasión también les quiero decir que podemos apoyarnos de los lugares. Supongamos por un momento que tu historia habla de no sé, de un niño al que no le ponen mucha atención en su casa y está muy desatendido, y eso es algo que tú quieres resaltar mucho. Una herramienta con la que puedes evitar ser muy repetitivo es justamente abocándote a su casa, a cómo es su casa. Que a lo mejor se acostó en su cama que ya tenía los resortes salidos, o que a lo mejor no tiene su propia cama, o que, no sé, abre el refrigerador y no hay nada de comer. Puedes, por ejemplo, decir que el cuarto de los papás sí estaba bien, que tenía una cama bonita, que tenía todo bien puesto en su lugar, no tenía goteras ni nada, como para resaltar el hecho de que los papás al parecer desatienden a este pequeñito. Es un ejemplo muy aleatorio, pero es para dejar en claro cómo es que ustedes pueden plantear el hogar de su personaje. Por ejemplo, yo intenté hacer esto con Libélula cuando ella vivía con sus papás en Nueva York. Traté de siempre describir o de mantener las descripciones de lugares de la casa de Lindsay casi siempre en su cuarto, como para denotar esta falta de unión entre sus padres, que digamos eran el resto de la casa, y ella que era su cuarto. Ahora, una vez que se va con su abuela, si es que ustedes han leído el libro, pueden darse cuenta de que las descripciones no se limitan a su cuarto más que muy al inicio, y eso lleva una intención. Transmite también una sensación a los personajes, aunque no se manifieste tan claramente. Pero bueno, otra función de las casas de los personajes es expresar una parte de su personalidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Es muy sencillo. Funciona al igual que en nuestras propias casas. Por ejemplo, yo soy la que he puesto estos decorados y dicen cosas sobre mí, así como seguramente en sus casas hay ciertos elementos que dicen algo sobre ustedes. Ya puede ser pósters, recortes, dibujos, e incluso el que no haya absolutamente nada puede decir algo de ustedes. Pasa justo lo mismo con los personajes. ¿Cómo es que alguien como él se relacionaría con su ambiente más cercano, que es el hogar? Aquí, por ejemplo, si ustedes han leído En este mundo no cabemos los dos, pueden ver cómo traté de que la personalidad de Kevin, incluso en lo que le estaba pasando, saliera a través de su cuarto. Igualmente es como si fuera una especie de metáfora de cómo en ese espacio
espaciecillo que era su cuarto podía expresar su personalidad. Esa parte que no había terminado de salir en su totalidad en la narración y en los diálogos se expresó mucho más sencillo en una escena en la que visitaban su cuarto. Esas escenas particularmente me gustan mucho porque siento que es una forma de acercar personajes, de darles más cercanía, sin necesidad de escribir un super diálogo, de una conversación muy profunda, sino simplemente ese acto de dejar a alguien pasar a tu cuarto y checar tus cosas, como que es algo muy particular con el que puedes darle otro nivel incluso a una relación entre personajes. Pero bueno, ya conocimos la importancia del hogar y qué cosas podemos hacer con este sitio. Sin embargo, ahora sí, ¿cómo lo describimos? Entrelazándolo con las acciones del personaje. Es decir, es mucho más conveniente que trates de describir los lugares, las decoraciones, los objetos que se encuentran en la casa de tu personaje por medio de acciones. Habrá cosas muy básicas como por ejemplo describir que tienen un cuarto de juegos o 2 habitaciones, pero los pequeños detallitos no es necesario que los describas a detalle en cada ocasión. ¿Por qué? Porque generalmente es un lugar recurrente en la historia. Puedes decirle a tus lectores qué hay en el cuarto de tu personaje con narraciones tipo: se dejó caer sobre su sillón favorito, el que llevaba años en su cuarto desde que era niña. Ahí ya describiste que hay un sillón ahí. Ya te ahorraste el decir: y en su cuarto había un sillón tal y tal y tal. Ya lo incluiste en la misma narración que necesitabas hacer para completar tu acción. Y además lo lograste hacer dándole una intención emotiva. Es decir, ya dijiste que ese sillón precisamente reconforta al personaje, lo hace recordar su niñez. Darle significado así a ciertos objetos puede volver más profundo el lazo que el lector hace con tu personaje. Pero bueno, ese fue solo un ejemplo. A lo mejor también, otra vez voy a sacar libélula, pero como por ejemplo Lindsay, que odiaba su espejote que tenía en el departamento de Nueva York. El simple hecho de hacer su analogía de que él odiaba verse todos los días ahí, que lo único que se reflejara fuera ella misma, en primera aporta una reflexión importante para la historia, en segunda le da emoción, es decir, ese espejo tiene un significado para el personaje. Y en segunda, justo lo que queremos, describe que en ese cuarto hay un espejote ahí todo el tiempo reflejándote. Intenta hacer eso con los objetos de la casa de tu personaje, y esto incluye obviamente sus habitaciones personales. Como ya mencioné, puede haber muchísimas variantes. Puede ser que tu personaje no tenga casa, puede ser que tu personaje no vaya demasiado a su casa, puede ser que la casa de tu personaje solo sale en un breve momento. Si estos dos últimos casos son los tuyos, te recomiendo que en la partecilla en la que vaya a salir la casa trates de no enfocarte tanto en describir el lugar, porque no va a ser tan importante, no vamos a regresar ahí. Perdón que se mueva, no, está un poco inestable hoy mi cosa esta. Pero intenta no enfocarte justo en describir el lugar, porque no va a ser un sitio que vamos a estar visitando, sino por el contrario, como solo va a aparecer una vez, habla del lugar para que el lector se ambiente en esa pequeña escena, pero habla del lugar tratando de concentrarte más en las emociones. Por ejemplo, qué retratos tiene colgados, tiene algún recuerdo, tiene algo que pueda aportar más contundencia a tu historia. Pero bueno, eso fue en caso de las casas. Ahora vámonos al segundo tipo de lugar cerrado, que estoy tratando de sacar estos ejemplos de lugares cerrados más comunes, por decirlo así, pero si el lugar que quieres describir no está aquí, pero es un sitio próximo a tu personaje, toma los consejos que creas que se adaptan para este lugar mágico que tú vas a poner. El segundo me lo habían pedido muchísimo y son escuelas. Las escuelas, ¿cómo describir una escuela? En primer lugar tienes que determinar de dónde es la escuela, de qué país es, de qué mundo es decir, ¿es una escuela de aquí del mundo que conocemos o es una escuela en un reino de fantasía, o de dónde es la escuela? Además de seleccionar siempre primero también tu contexto, es decir, ¿es una escuela por ejemplo como en Imperia para la élite, o es una escuela para gente de bajos recursos? ¿Para quién es esa escuela? Estas dos respuestas te van a ayudar a armar el resto de la descripción. Para escuelas yo te recomiendo sí tener un plano, no un plano profesional así con perfectamente la escala y todo, sin embargo solo como un dibujo lo más legible posible para tú determinar en dónde está cada cosa. Este dibujo es muy sencillo de hacer, solo necesitas ir haciendo cuadraditos y más mini cuadraditos adentro
para determinar en dónde está cada cosa. Porque generalmente una escuela en primera, como ya dije, es mucho más grande, y en segunda las casas, digamos, tienen actividad y tienen espacios reservados para una menor cantidad de personas que una escuela. ¿A qué me refiero exactamente? Para que una escuela se sienta mucho más realista, tienes que tener en cuenta que una institución de este tipo siempre tiene, digamos, como distintas historias sucediendo al mismo tiempo en este lugar. Por ejemplo, siento que una escuela poco realista es aquella en la que, por ejemplo, pareciera que el grupo de tu personaje o el salón de tu personaje es como el centro de atención de toda la escuela, cuando generalmente no es así. Es decir, es importante que hables, digamos, de los personajes extras, aunque sea por encimita, aunque sea para decir que, no sé, tal profesor de esta clase se va a tal clase. Y para que todo eso tenga sentido, tienes que tener mínimo plano para saber cómo está acomodada esa escuela. Con ayuda de este dibujo realmente puedes hacer grandes cosas. Por ejemplo, puedes poner personajes en distintos salones sin confundirte. Puedes determinar de qué materia a qué materia más o menos cambian los salones o qué lugar es destinado para qué cosa. Igual le puedes dar mucho más realismo a qué tan vacío o lleno está cierto lugar a determinada hora, a más o menos a qué horas son las actividades. Es decir, reflejar una vida escolar mucho más realista depende del trabajo que hagas detrás de escenas, por decirlo así. Obviamente, toda esta información probablemente no salga en la historia. No vas a aclarar cuál es el horario de los personajes. Sin embargo, el tenerlo tú presente te ayuda a narrar de forma más coherente y a poder jugarte con los personajes. Las escuelas, a diferencia de las casas, no tienen pequeños detallitos de gran importancia. Por ejemplo, generalmente los salones no tienen mucho decorado, justo para evitar la distracción de los alumnos. Piensa entonces que describir la ubicación de cada cosa va a ser tu prioridad en ese momento. Puedes ahondar un poquito en los detalles arquitectónicos, por decirlo así. Sin embargo, no es muy necesario profundizar en ello, a menos que sea parte de tu plan o sea algo relevante a resaltar para la historia. Pero si no es así, realmente el tú decir que X o Y eran de cierto color o que estaban puestas de cierta forma no es tan importante. Ahora, eso es para escuelas, digamos, más normales. Pero ¿qué pasa si son escuelas extraordinarias? Por ejemplo, escuelas en lugares mágicos o escuelas que estén en el mundo que conocemos pero que sean distintas a las demás y eso sea parte de la historia. Por ejemplo, cuando yo leí Fangirl, puedo recordar exactamente todos los lugares que estaban en esa universidad que describieron y pude imaginar perfectamente cómo era todo eso. Realmente es como si sí hubiera ido a la universidad, ya que obviamente jamás he ido a la universidad en Estados Unidos. Porque la autora se basó más en describirnos la ubicación de los lugares. La biblioteca estaba cruzando el campo de fútbol. La cafetería, cómo estaba organizada, dónde estaban los dormitorios, qué tipo de dormitorio te toca dependiendo de tu año. Ese tipo de cosas son más fáciles de recordar y le aportan mucho realismo a la historia. Ahora, antes de pasar al siguiente tipo de escuelas, les quiero decir que si tienen detalles que quieran mencionar, se aboquen un poquito a lo que nosotros recordaríamos. Por ejemplo, ¿tú qué recuerdas de tus salones, de tu salón? Yo recuerdo que pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta de que había unas macetitas en mi salón. Yo jamás me había dado cuenta y es algo totalmente normal porque generalmente uno no va a observar cada detallito del salón, sino siento yo que son lugares en los que tiene más relevancia lo que pasa ahí a cómo se ve el lugar. Bueno, ¿qué pasa si la escuela no es normal, por decirlo así, sino que está en un reino mágico? O a lo mejor está en nuestro mundo, pero es una escuela que se sale de la norma y eso es parte de la historia. O por ejemplo que sea una escuela de superhéroes, una escuela como Barbie de princesas, no sé. Este tipo de instituciones que son extraordinarias, cómo poder describirlas, cómo poder organizarlas. En primer lugar, piensa. Todas las escuelas tienen el mismo propósito, que es enseñar algo a sus alumnos. Y para lograr ese objetivo de enseñarle algo a sus alumnos de manera profunda y hasta tratando de asegurarse del conocimiento que adquirieron, hay que tener estructura y un plan. Y eso aplica para todas las escuelas. Si tú quieres hacer una escuela fantástica, te recomiendo que te bases primero en esto. Por ejemplo, imaginemos que es una escuela
¿de qué podría ser? Supongamos que es una escuela de sirenas, porque ando con un pensamiento muy de Barbie, pero ¿qué es una escuela de sirenas? La base de la escuela tiene que ser primordialmente la misma que todas las demás escuelas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una de las materias es nado, entonces considera cómo sería el salón de nado, cómo sería la evaluación de una clase de nado. Más o menos, tú tener una idea aproximada de cómo sería. ¿Qué tipo de lugares requeriría esa clase? Por ejemplo, esa me suena que necesitaría a lo mejor un campo de práctica, un lugar del océano en el que vayan para estar practicando el tipo de nado de sirena. Si por ejemplo es una clase teórica, piensa entonces qué tipo de libros habría en su biblioteca, cómo estaría organizada esa biblioteca. Pero digamos, todo se basa en este sistema de aportar algo y estar en revisión constante y en práctica de estos conocimientos. Ya con eso consciente, entonces construye las cosas que necesite tu escuela, por ejemplo, como ya dije, un campo de práctica, un laboratorio, una biblioteca, no sé, un salón de descanso, un salón de canto, no sé, ¿qué necesita tu escuela para que logren el objetivo de enseñar a sus alumnos lo que quieren enseñar? Eso lo tienes que incluir Eso lo tienes que incluir en tu... Eso lo tienes que incluir en tu plano, sí o sí. Ahora, en estas escuelas fantásticas me parece que sí está bien enfocarte ahora sí en los detalles. ¿Por qué? Porque una escuela normal, una escuela digamos de nuestro mundo común, no tiene tantos detalles interesantes, como ya les dije, porque su objetivo es también que no te estés distrayendo en clase viendo los corales que pusieron al lado. No tendría sentido. Sin embargo, en una escuela fantástica sí puedes jugar un poquito con esa idea. En esto, por ejemplo, la escuela de sirenas, a lo mejor todos los barandales son de coral o los escritorios están rodeados de perlas o a lo mejor escriben en otro tipo de cosas. No sé, los escritorios son almejas gigantes. No sé por qué se me ocurrió ese ejemplo de las sirenas, pero bueno, describir y hablar directamente de estos detalles sí es importante en las escuelas que son extra normales, por decirlo así. Pero bueno, otro tip importante para hacer la descripción, para ambientar bien una escuela, es utilizar a los profesores. Realmente los profesores le aplican, hoy que estoy grabando esto es Día del Maestro, que los maestros le aplican personalidad a un salón. Un salón es solo el mismo cuarto repetido muchas veces en una escuela y los maestros siento que son los que le dan la personalidad. Tú recuerdas tu clase de química, tu clase de historia, tu clase de tal cosa con cierto ambiente y era porque estaba ahí tu profesor enfrente de ti creando ese ambiente. Haz lo mismo con tu historia. Puede ser que los salones sean exactamente igual para todos los alumnos, pero crea el ambiente mediante tu profesor. El profesor de tu alumno realmente es una gran herramienta para comunicar cómo se siente, aunque no sea un personaje principal. Por ejemplo, en Mondrian los profesores eran muy distantes, muy que no les importaba y ese ambiente de todos pueden hacer lo que sea, hasta hacerle bullying a esta chica, era importante para la historia y le aportaba un ambiente lúgubre a la escuela, a pesar de no ser una escuela así de vampiros o algo así. Pero sí, en esto utiliza a los profesores, es altamente recomendable. Pero bueno, y finalmente voy a hablar de los lugares comunitarios, de esos lugares que no son tan personales como las casas, pero tampoco son tan recurrentes como las escuelas, sino en esta ocasión hablo de sitios tipo supermercados, cafeterías, discotecas, cosas de ese estilo. Y aquí te voy a hacer una recomendación muy importante. Si tú has visitado esos lugares, piensa en cómo te sientes cuando estás ahí, qué tipo de cosas suelen pasar más en esos lugares. Este tipo de lugares son importantes porque me parece que son un puente muy bueno para llevar la historia de un lugar a otro o para crear conexiones entre personajes. Por ejemplo, otra vez en Libélula. No sé por qué Libélula está tan presente en este video, pero por ejemplo en Libélula el supermercado es muy importante, están ahí mucho tiempo y digamos es un punto de conexión entre dos personajes. Bueno, yo diría que hasta entre más de dos personajes. ¿Qué tipo de lugares frecuentan tus personajes como personas comunes? Porque lo normal, excepto en estos momentos, que nosotros vayamos a distintos sitios todo el tiempo. Por ejemplo, vamos al supermercado, vamos a lo mejor al cine con algún amigo. Así que no subestimes estos lugares porque realmente pueden crear
una escena muy padre dependiendo de cómo los uses. Creo que algo básico para hacer la descripción de un lugar de esta índole, hablar de las cosas, digamos, más comunes, pero que pueden traer recuerdos a la mente del lector así. No, así. Por ejemplo, una cafetería. A los que nos gusta ir a las cafeterías podemos recordar cómo es que se siente estar ahí. Sabemos que se siente que se escuchen los murmullos de las conversaciones, que se escuchen las máquinas del café, que huela rico a café, que se siente ese ambiente como de relajación, porque no es un sitio en el que es como de come y vámonos, sino que estás un poquito más tranquilo, está la gente igual en un ambiente muy muy tranquilo. Todas esas cosas que son generalmente las que recordaría a alguien que le gusta ir a cafés. Por ejemplo, puedes sentir el olor a palomitas. Si es la primera vez que sales con alguien ahí, probablemente estés nervioso, puedas sentir tu corazón latiendo en la fila de los dulces, puedes, no sé, sentir el aire acondicionado de la sala cuando entras, los comerciales, no sé. Esas cositas que te recuerdan esos sitios son las que yo creo que son importantes de remarcar. Si estás hablando de una historia en un contexto normal del día a día, el aportarle, por ejemplo, el tono de voz que usan los empleados del cine o del teatro o de donde sea que van a ir tus personajes, trata de recordar lo mejor posible esos pequeños detalles que hacen al cine el cine, la cafetería, a McDonald's, no sé, ese tipo de lugares, del supermercado, el supermercado, no sé, el tipo de cosas que dice la gente, cómo huele cuando pasa uno por el pasillo del jabón. Pero bueno, estos pequeños detalles también puedes hacerlos jugar a como a ti se te antoje. Por ejemplo, puedes hacer que tu personaje está tan nervioso que le da náuseas el olor a palomitas, o por ejemplo, que está tan estresado que le molestan los murmullos del café. No sé, estas características que pueden parecer muy básicas pueden ser flexibles a como tú quieras. Puede ser que dos personajes se están enamorando y están oliendo el rico aroma de un cafecito recién hecho, no sé. Juega con estas cosas y vas a ver que te van a quedar escenas muy bonitas. Y de igual forma, esto recomiendo que lo mezcles con la descripción emocional de tus personajes. Describe si quieres físicamente el lugar, como fueron al cine y estaba más lleno de lo normal o cosas por el estilo. Pero yo te recomiendo que para describir esos lugares justamente lo mezcles con las emociones del personaje. Pero bueno, esos fueron los 3 tipos de lugares más próximos a los personajes. Lugares cerrados y lugares que están muy, digamos, pegaditos a la interacción del personaje con el mundo. Como ya dije, en el siguiente video voy a estar hablando de cómo describir lugares mucho más grandes y mucho más difíciles de tomar como referencia cierta cosa, o por ejemplo de hacer un plano. Estos lugares son tipo bosques, playas, reinos completos. Pero bueno, eso fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like aquí abajito. Y me gustaría escuchar si les gustaría un video exclusivo para descripción de escuelas, porque siento que tenía más que decir y además es por el lugar que más me han preguntado, más me han preguntado. Si les gustó este video, seguramente les va a gustar mucho este que está apareciendo por acá. Si no se quieren perder el siguiente, como ya dije, aprieten por acá para suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos, chicos, a la próxima.